Y continuamos con la historia de Pedro Volansky y habíamos quedado en la época de que traía automóviles y se formaban caravanas y venían del puerto de Buenos Aires al Puerto Madryn, pero sin abandonar su casa Volansky, que funcionaba no con esta fachada, pero sí en este lugar. Como era un comerciante próspero, participó y colaboró en casi todas las instituciones deportivas de nuestra ciudad, siendo socio vitalicio del Club Madryn por su pronta desaparición, pero hubiera sido vitalicio del Club Brown, del Club Ferrocarril Patagónico, y además siempre cultivó el deporte o trató de que lo cultivaran. Y es en la década del 50 que había muchos jugadores y pocos equipos de básquetbol, entonces funda junto al cura párroco de aquellos años, muy recordado, reverendo Constantino Sainz, un club de básquet que se llamó San Juan Bosco. Participó por un periodo en los campeonatos zonales. Otra de sus pasiones, el ciclismo. Él vendía muchas bicicletas y traía por ahí las que aquel momento eran las mejores, que se llamaban Bianchi, se llamaban Frejus, se llamaban Roma Sport, en fin, eran marcas de última, hoy sería de última generación, y crea varios circuitos en los cuales organiza carreras, trayendo gente, corredores muy reconocidos a nivel nacional e internacional, generalmente de Bahía Blanca, y con una particularidad, prácticamente solo, como él prácticamente mantenía el club ciclista, otorgaba los premios, se hacía cargo de los gastos, en fin, yo sé que es muy difícil ser objetivo, pero de mi papá estoy tratando de serlo en su máximo exponente. Realmente era así. Voy a contar una anécdota que a nosotros por lo general nos dicen Volansky, nosotros somos Volansky. Y hubo un letrista por aquellos años, en la década del 50, algo alocado, le llamaban el loco vernígola, que entonces mi papá le encarga el cartel y él pone Casa Bolas y se va. Evidentemente con toda la bronca de mi papá, y encima no se había quedado en Madrid, se había ido para la península, vuelve como los 15 días y con los retos de mi papá termina el cartel, pero le dijo, ¿cómo te embromé, Pedrito? Evidentemente ese tipo de anécdotas de aquel pequeño Madryn que hoy muchos de los que están escuchando y viendo la recordarán. Lamentablemente jugó ajedrez hasta los últimos días, realmente con muchísima pasión, pero desapareció todavía dejando mucho para dar en nosotros mucho ejemplo, y en quienes lo conocieron, aquel Pedro bromista, aquel Pedro inventor, porque por ejemplo creó el primer tándem, esa bicicleta doble que va uno atrás y otro adelante, un receptor de radio, ventiladores, en fin. Era una persona que se daba mucha maña y tenía mucha característica de lo que hoy sería un inventor. Lamentablemente, insisto, el 26 de agosto de 1972, con 61 años, nos dejó, pero nada más que físicamente, porque para todos y fundamentalmente para mí, sigue estando con nosotros.